Bueno, y precisamente para conocer los alcances, la opinión también de un experto sobre esta última propuesta que ya le informaba Luis Carlos Ortiz, esto que hizo del conocimiento de la audiencia el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días. Yo le agradezco a Juan Ibarrola, colaborador de Milenio, que tome la comunicación. Juan, qué gusto saludarte y buenos días. Muy buenos días para ti y muy buenos días para todo el auditorio. Muchas gracias. ¿Qué opinión te merece esta propuesta? Cuando la Guardia Nacional desde un inicio pues fue concebida número uno para colaborar con las policías municipales, pero también con un mando civil, y ahora están hablando de un mando militar. ¿Qué opinas de esta propuesta? Bueno, que era, en primer lugar, es una propuesta que el presidente creo que la está enviando o lo está enviando al público, a los analistas, en fin, porque no se va a ir hasta el 2023. Sin embargo, la necesidad de consolidar una Guardia Nacional es real. Es decir, México sigue teniendo un grave problema de inseguridad. La Guardia Nacional ha intentado, con su poco tiempo de vida, salir adelante y poder defender en la medida de lo que se pueda a los mexicanos. Se necesita que esta Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional. Quizá no es la discusión es qué tanta respuesta puede dar una Guardia Nacional. ¿Y por qué no es discusión? Porque al final de cuentas, y esto es otra realidad de la misma Guardia, está conformada en un 92% por personal militar y naval. Entonces, de ahí un paso natural podría ser efectivamente que deje de pertenecer a esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para pasar administrativamente ya, porque digo, operativamente lo es. La Guardia Nacional operativamente tiene una disciplina militar, una estrategia militar, los mandos son militares, y ahorita lo que faltaría sería esta parte administrativa, que sería irse a la Secretaría de Defensa Nacional. Sin embargo, y creo que es muy importante decirlo, hoy solamente queda en un anuncio, hoy solamente queda en un discurso. Evidentemente, para el ejército mexicano, esta no es una nueva noticia o esto no es algo que lo sorprenda, porque, insisto, su operatividad está basada en una disciplina militar, en una axiología militar, en el espíritu de cuerpo que tienen los soldados mexicanos, y que hoy a algunos les está tocando la responsabilidad de ser guardias nacionales, y repito, se está llevando a este terreno que es político, donde por supuesto no debería de estar la Guardia Nacional. La seguridad en México no se puede politizar, y desafortunadamente muchos políticos no lo entienden. Ahora, Juan, ¿qué implicaría? ¿Se tendría que redefinir las funciones de la Guardia Nacional? Porque todavía la audiencia tiene duda específicamente cuáles son las tareas de los elementos de la Guardia Nacional, y si una vez esta propuesta se aprueba por el Congreso y forma parte de la Sedena, entonces, ¿de qué va a servir? ¿Cuál es su función concreta? ¿O tú cómo lo ves? La función concreta de la Guardia desde que nació es la respuesta federal a la seguridad interior del país. Para los amigos del auditor, la seguridad pública es lo que te afecta en tus bienes o en tu persona, que son los robos, por ejemplo, que a nivel municipal, a nivel estatal se dan. Cuando no se puede lograr darte esa seguridad pública, se convierte en una situación de seguridad interior donde la federación tiene que responder para que justamente esto no se convierta en un reto o en una amenaza a la seguridad nacional, como se ha llegado a dar. La Guardia Nacional entonces es esa respuesta a la seguridad intermedia que necesita el país. Una vez, vamos a suponer sin conceder, una vez que administrativamente también sea parte de la Secretaría de la Defensa, la función va a ser la misma, que creo que esta es la parte que no se está entendiendo. Es decir, ese miedo a que se militaricen las cosas, como algunas voces insisten, pues no es el caso, porque finalmente la Guardia Nacional hoy está operada, insisto mucho en esto, por personal militar. Dan resultados, falta que se tengan más resultados, pero esto es propio de una institución que acaba de nacer, tiene apenas 2 años esta Guardia Nacional y ya ha dado resultados. Sin embargo, ¿qué va a pasar? En el dado caso de que llegue a ser administrativamente de Sedena, exactamente lo mismo, va a ser la respuesta federal a la seguridad interior del país, llevada desde una policía diferente, como sería la Guardia Nacional,
integrada como tercer fuerza permanente del país. Y ese es un aspecto donde tendríamos que tener otra discusión. Es decir, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, la Marina Armada de México son fuerzas permanentes de nacionales. La Guardia Nacional no tenía todavía ese carácter y sería muy interesante pues, que lo tenga. ¿Por qué? Porque desde Ernesto Zedillo hasta el día de hoy, este proyecto de seguridad intermedia ha tenido diferentes nombres, ha pasado por diferentes secretarías y llega un nuevo proyecto de nación y lo cambia. Creo que esa podría ser una fortaleza para que se consolide, para que no se politice, para que administrativamente tenga, se consolide como un cuerpo encargado, insisto, de la seguridad interior con disciplina militar. Buenos días, Juan Ibarrola, le saluda Luis Carlos Ortiz. Si se llega a unir... Luis Carlos, gracias. Si se llega a unir al ejército, de ser una policía de carácter, digamos, civil y pasar a tener un entrenamiento militar, ¿estarían bien definidas y aclaradas las funciones de cada una? Porque usted está hablando de que al unirse al ejército este esquema se podría dar, pero no perdería su origen de carácter policía de carácter civil. No, si siempre y cuando se establezca muy bien que el ente de Guardia Nacional, como un brazo de la Secretaría de la Defensa Nacional, comience a reevaluarse y a reconceptualizarse, por ejemplo, como existe en muchos países, guardias nacionales, guardias civiles, que tienen una administración o un mando mayor civil, como es el caso de los presidentes, pero una tutela militar, que eso sucede con las gendarmerías de Francia, con los carabineros de Italia, con los carabineros chilenos. Es decir, no se pierde esta esencia, sí, siempre y cuando se defina muy bien desde un inicio qué carácter va a tener esta nueva Fuerza Armada, por llamarla de alguna forma. Por eso insisto, hoy está solamente como idea, hoy está solamente como parte de un discurso del presidente López Obrador. Su discusión va a ser muy larga, evidentemente el presidente se va a enfrentar a una legislatura pues que no le es afín y que va a intentar por todos los medios bloquear una circunstancia de estas. ¿Por qué? Porque aquí hay que reconocerlo, cada vez que se toca un tema militar, este tema militar se tiene que politizar, se tiene que llevar a un terreno de un análisis, creo yo, equivocado, por el miedo a que se militarice, por el miedo a que los militares tomen el poder, cuando nunca lo han hecho, cuando el poder que tienen los militares ha sido en favor de la gente. Ahora, llegar a este terreno donde tenga que responsabilizarse administrativamente también de una Guardia Nacional, tendrían que desde su origen definirlo bien para que justamente no suceda esto que dices tú. Seguramente si se llega a dar, insisto, suponiendo sin conceder, el ejército va a cuidar mucho esta circunstancia para que justamente se defina y se entienda bien y sobre todo que tenga un resultado. Aquí lo interesante es el resultado que debe de tener hacia nosotros como ciudadanos una respuesta de este tipo. ¿Y realmente llegaría a darse esta unión? Porque pues acabamos de ver el bloque, hasta se agarraron las manos los tres partidos para decir todas las propuestas del presidente las vamos a echar abajo como bloque de oposición. ¿Lo aprobarían? Ojalá que, de entrada no, pero ojalá que se comprenda en el trabajo político legislativo que el tema no es tanto la fuerza que pueda tener el presidente López Obrador, porque finalmente él se va a ir. Aquí lo importante es comprender que nuestras Fuerzas Armadas permanentes necesitan de mayores fortalezas para poder enfrentar y seguir combatiendo un fenómeno que ya es el círculo vicioso, donde el ejército, donde la Armada de México recuperan espacios que se los quitan a la delincuencia y se vuelven a perder en poco tiempo. Por eso creo que ese trabajo político legislativo debe ser para fortalecer una institución que es apolítica, que es apartidista, que donde llegue un nuevo proyecto de nación en el 2024, por decir una cosa, las Fuerzas Armadas van a estar con ese proyecto de nación. Lo han demostrado durante toda su existencia. Por eso creo que es tan importante despolitizarlo
ver a una institución con tantas fortalezas como es la Secretaría de Defensa Nacional como un bien de la nación, un bien permanente de la nación, no como una institución que politiza o que hace trabajo político o que quiera enfrentar a los legisladores. Al contrario, la Secretaría de Defensa nunca lo ha hecho, la Secretaría de Marina tampoco. Buscan tener vínculos con los legisladores y esto pues tiene que ser y tiene que darse, pero para un mayor provecho de una institución permanente. Entonces, ojalá lo entiendan los diputados en caso de que se dé. Yo estoy todavía escéptico a que este cambio se pueda dar, insisto, por una gran cantidad de politización que va a tener la propia iniciativa. Claro, seguiremos el tema y pues estará sobre la mesa y platicaremos de nueva cuenta contigo, Juan Ibarrola. Muchísimas gracias por tu tiempo para Milenio y te seguimos leyendo en Cadena de Mando. Buen día, Juan. Buenos días para ustedes y para todo el auditorio. Gracias.